paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. El profeta dirige su queja a Dios por las injusticias que sufre el pueblo. El Señor responde con una promesa de salvación a futuro, pero recordándoles que mientras tanto necesitan tener fe y esperanza. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sordos a tu voz.
San Pablo aconseja a su discípulo Timoteo que reavive el don del Espíritu Santo que ha recibido, para que con valentía, fe y amor dé testimonio de Cristo y guarde el depósito de la fe. Prestemos mucha atención. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles piden a Jesús que aumente su fe. Jesús contesta invitándolos a practicar esa fe, don gratuito de Dios, purificando sus intenciones y motivaciones. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la gracia del Espíritu para comprender y aplicar en nuestra vida las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu de Dios, llénanos. Te alejes de mí, Señor.
Llénanos. No te apartes de mi corazón. No podría yo vivir Sin la gracia de tu amor, Señor. tu amor. Sin la Dame, Señor, tu espíritu. Úngenos, Señor, con tu gracia. aquí fiel yo pueda ser. Ven, Espíritu Santo. Oh, Señor, Ven con tu fuego. deseo más profundo. Santo eres, mi Señor. Es vivir para tu Santo eres, mi Dios. Dame de tu espíritu, Dios. De tu espíritu. Lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, Señor, ese manantial de amor. Venga, Señor, sobre todo los que escuchan tu palabra. Fluya siempre en mí. Amado Padre Celestial, te amamos, te glorificamos, te damos gracias por un nuevo domingo que nos permite estar en tu presencia. Que la unción de tu Espíritu se reavive en nosotros, como hoy hemos escuchado en tu palabra. Reavivar el don recibido, el don de tu Espíritu. Porque sin el Espíritu no hay comprensión de la palabra. Nos abrimos, Señor, con docilidad a esa gracia, a esa lluvia de bendición que es tu Espíritu Santo. Danos, Señor, al Consolador, y que vaya transformando nuestro ser para ser obediente a tu palabra y vivir sujeto a tu divina voluntad. Que así sea. Ven, Espíritu de Dios, llénanos. Amor, fluya. Siempre en mí, fluya siempre en mí. Dame De tu espíritu. Llénanos más, Señor. Llénanos más de ti. De amor. Que fluya en cada corazón. Que nos abramos a tu palabra, Dios. Siempre. Paz y alegría a todos, hermanos. En este hermoso día de domingo que el Señor nos concede, el tema central es la fe. ¿Qué es la fe? La fe, la definición que da en el libro de los Hebreos, es la garantía de las cosas que no se ven, pero que se posee. La certeza de saber que Dios, en su infinita bondad, nos llama a vivir en esta virtud. Más aún, sin la fe es imposible agradar a Dios. Por eso en el libro del profeta Habacuc vive un momento de tribulación y podríamos decir una especie de queja por falta de ver que las cosas que él le toca experimentar en un entorno violento, se pregunta: Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido también momentos de tribulaciones? Momentos en que nos cuestionamos si realmente Dios está observando y si es consciente de lo que estamos viviendo. ¿Cómo no se va a enterar? ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio? Dice el profeta Habacuc. Sin que me escuches. Crisis de fe. Todos en algún momento la hemos vivido, la hemos experimentado. ¿Por qué me dejas ver la injusticia?
Cuánta violencia hoy en el mundo, guerras, violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en muchos lugares. La lista es larga y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Será que está observando lo que pasa? Ante mí no hay más que asaltos y violencia. El pan de cada día en la mayoría de los países, y Panamá no escapa a eso. Surgen rebeliones y desórdenes, conflictos sociales de toda forma o parte que se dan. Y luego Dios responde. Una respuesta que vale para todos los que pueden vivir momentos de tribulación, de incertidumbre, de miedo, de angustia y de falta de fe. Porque la palabra de Dios siempre es para que cada uno que la escucha la pueda asumir y decir, me estás hablando a mí. Por eso es tan importante la obediencia a la palabra. Y Dios manda al profeta a que escriba y deje ese escrito para la posteridad, para que todos nosotros, ahora que nos estamos beneficiando de la escucha de la palabra, podamos decir, Dios me está respondiendo. Escribe la visión que te he manifestado. ¿Y en qué consiste la manifestación? No entra en detalle, pero sí le da una palabra de ánimo que vale para nosotros. Y la palabra es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por la fe. Qué hermosa profecía. Recuerden que ya anterior a Habacuc hay personajes que vivieron esta experiencia de fe y que Dios no les eximió de las pruebas. El gran padre de la fe es Abraham. Abraham sufrió mucho, pero siempre respondió a la invitación que el Señor le hacía. Salir de su tierra a un territorio desconocido, empezar de cero. La crisis que tiene de ver que Dios le había hecho una promesa de ser padre de multitudes, ver que su mujer está anciana y que no da todavía, diríamos, motivos para estar embarazada, y vive ese momento de incertidumbre a tal punto que se mete con la esclava como para decir, bueno, para cumplir. Pero cuando Dios da una palabra que no puede dejar de cumplirse, porque Dios no miente. Esa crisis, el Señor le hace ver que a pesar del hijo que va a engendrar su esclava, no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa vendrá en su momento. Por eso recordamos la expresión que el Señor le da al profeta Habacuc. Se cumplirá en su momento. El tiempo de Dios, es importante que lo tengamos claro, no corresponde al tiempo nuestro. El tiempo de Dios es perfección. Nuestro tiempo es imperfecto, porque vivimos sometidos a la humanidad. Y esta humanidad es muy vacilante. De allí la razón por la cual también en estos tiempos el Señor nos habla mucho de vivir en su voluntad. De hecho, vivir en la voluntad de Dios es el mayor acto de fe que podemos hacer. De confiar. Dios tiene determinado todas las cosas para bien de los que le aman. Pero permite también la prueba. Porque el hombre y la mujer de Dios no pueden alcanzar altos momentos de intimidad con Dios si no son probados en el horno de las tribulaciones. De manera que tenemos que familiarizarnos con la tribulación. Si el mismo Jesucristo no fue eximido tampoco de esto, ¿quiénes somos nosotros para decir no me pongas prueba? Porque la fe se curte, se fortalece en los momentos de tribulación.
Y esa es la palabra que Dios le ha dado al profeta Habacuc. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. Dios tiene todo determinado en la historia, y también cuando nosotros pensamos o visualizamos el futuro, nunca olvide y ténganlo claro, hermanos, hermanas, que Dios tiene la última palabra. Y si tiene la última palabra, ¿por qué desesperarme? Hace pocos días, el 23 de septiembre, celebramos nosotros la fiesta del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Y el Padre Pío solía decir una frase muy hermosa, de las tantas que dijo para nuestro provecho espiritual: ora, porque si no tenemos vida de oración, no vamos a poder interpretar los designios de Dios. Y decía también que confiáramos, confía en Dios, confía. La confianza puesta en nuestro Señor. Y la última frase que usa, dice: no te preocupes, tranquilo, Dios no va a dejar de cumplir lo que ha dicho. Hoy la mayoría de la gente vive perturbada, vive preocupada. Los problemas de la vida nos agobian. Cuando uno va viviendo en la divina voluntad, cuando uno se esfuerza por hacer y aceptar los designios de Dios, no tiene por qué desesperar. La preocupación, la ansiedad, el miedo, los desasosiegos, son muchas veces también tentaciones del mal para hacernos desconfiar de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Si te ama, ¿por qué permite esto? Y nos puede hacer vacilar. Por eso Pablo, en la segunda lectura, también toca el tema de la fe y le da a Timoteo, porque Pablo escribe en un momento muy importante de su vida, una de sus mejores o las mejores cartas de Pablo la escribe en situaciones de conflicto. Escribe en la prisión. Esta carta que hemos escuchado también la escribe en prisión. Y Pablo le pide a Timoteo: reaviva el don que ha recibido. ¿Qué don? El don del Espíritu. El mayor don que Dios nos puede dar. No hay don más grande que Dios nos dé por el bautismo mayor que el don del Espíritu. Es tener a Dios en nosotros. Y el Espíritu tiene como función, como tarea, dicha por nuestro Señor, llevarnos a la verdad plena. Por eso, volviendo otra vez a lo que decíamos de la oración, si yo no soy un hombre, una mujer de oración, difícilmente podré discernir, como el Papa Francisco en este tiempo nos habla, del discernimiento de los designios de Dios. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas que a veces no podemos entender? Pero que si somos dóciles a la palabra y obedientes, diremos como María: fiat, hágase en mí tu palabra. Aun cuando esto conlleve momentos difíciles, como también lo vivió Nuestra Señora. Vivió esos momentos de incertidumbre, pero siempre abandonada y confiando en el Señor. Por eso, importante recordar las palabras del apóstol, que vale para cada uno de ustedes que están escuchando la palabra. ¿Estás pasando por alguna tribulación? ¿Estás en algún momento de tu vida pensando que Dios te abandonó? ¿Por qué está permitiendo esta crisis, esta enfermedad, este dolor, esta prueba difícil de tu vida? ¿Por qué? Pablo nos dice: reaviva el don. La mayoría de los que están escuchando esta palabra, estoy casi convencido que son bautizados. Bautizados. O sea que recibieron un don. Pero no basta haberlo recibido. La renovación espiritual, o lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, vale para nosotros. Hay gente que recibió el don, pero lo dejaron enfriar. No lo han reavivado. Por eso también yo quiero recordar que en la iglesia el Señor, a través de los siglos, ha ido suscitando gracia renovadora. Gracias que son un reencuentro con ese espíritu.
La renovación carismática, por ejemplo, como dice una de sus tantas, diríamos, citas, que es una transformación del individuo a la luz o la gracia del Espíritu Santo, que nos aviva el deseo de orar, de alabar, de glorificar al Señor. Todos necesitamos una renovación del Espíritu, porque el Espíritu es el que anima nuestra fe, porque el Espíritu es lo que da la fuerza de proclamar y de saber confiar y esperar en las promesas de Dios. Es un tiempo en que la iglesia, incluso caminando hacia el sínodo universal, requiere de esta acción, porque la iglesia no puede subsistir sin la gracia del Espíritu Santo, que todo lo renueva, que todo lo transforma, que todo lo dinamiza. No es posible la santidad en la iglesia sin el don del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo dice claramente: reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. La gracia que Pablo había recibido, esa fuerza de lo alto que él va comunicando también en sus misiones y delegando servidores para la causa de Cristo, es decir, evangelizadores. Y la iglesia existe para esto, para evangelizar. Pero evangelizar, ¿cómo? ¿De qué manera? Con la fuerza del Espíritu, que nos lleva a proclamar que nosotros somos testigos. Escuche esto, la importancia del testimonio. Testigo de un Dios que está vivo, no muerto. Y si ese Dios está vivo, si ese Dios realmente es la razón de mi vida, yo no puedo dejar de proclamarlo. No puedo dejar de hablar de Él, porque he sido beneficiado de su amor, de su misericordia. ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, diría el apóstol Pablo. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Que esto es una de las gracias más grandes que da el Espíritu. Por eso existen tantos mártires. No crean que ellos iban al martirio por su propia naturaleza humana. No, ellos tenían un don, el don del Espíritu, que le da el valor de poder resistir cualquier tipo de tortura. Y morían felices. Morían conscientes. No porque no experimentaran el dolor, no estamos hablando de que no experimentarían el dolor. Lo que estamos hablando es que no tenían miedo ante los verdugos. Si nosotros pudiéramos cuantificar la cantidad de mártires que hay y que sigue habiendo en la iglesia y cómo su testimonio contribuyó a la conversión de otros. El mismo San Pablo fue testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue San Esteban. Y no es verdad que Pablo aprobaba la muerte de Esteban, pero no tenía todavía la gracia del Espíritu. La recibiría posteriormente. Y él mismo se convertiría más adelante en otro mártir. Es decir, en un testigo, porque esa es la expresión, el símbolo de la palabra testigo es mártir, lo mismo. Y así Pablo puede dar razón de esta fe. Y ahora está animando a nuestro querido Timoteo. Pareciera que Timoteo está pasando también sus noches oscuras. No te avergüences, pues, de dar testimonio, de dar razón de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, que estoy en un resort, ¿verdad? No. Está en la cárcel. Está prisionero. ¿Y por qué está allí? Por la causa de Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a soportarlo todo por la causa de Cristo? ¿Cuántos de nosotros que me escuchan y me hago el cuestionamiento a mí mismo, por la causa de Cristo, vale la pena? Como dice, ya lo hemos compartido, el testimonio también de Habacuc, escribe: el justo vivirá por la fe. Justo equivale a santo. Él va a vivir por la fe. Y Pablo le recuerda lo que recibió él. Comparte conmigo dijo Pablo a Timoteo, las cosas buenas de la vida, los placeres de la vida. Eso fue lo que le dijo. ¿Usted escuchó bien? Que todo iba a ser una vida sin mayor estrés, sin mayores dificultades. Eso fue lo que le dijo a Timoteo. Comparte conmigo, ¿qué? La bonanza,
comparte conmigo los sufrimientos. Esa palabra a mucha gente no le gusta. Por eso Teresa también un día le reclama, porque los santos también le reclamaban al Señor. Ahora entiendo por qué tiene tan pocos amigos. Porque si así tratas a tus amigos, si te decides a servir al Señor, prepárate para la prueba, prepárate para la cruz, prepárate. Nosotros no podemos alterar el Evangelio, no podemos cambiar lo que el Señor nos dejó escrito. Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Quiere decir que predicar el Evangelio tiene consecuencias, tiene pruebas, tiene dificultades. Incluso Pablo le dice, sostenido por la fuerza de Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios? El Espíritu Santo, esa es la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe. Sólida doctrina. Porque hoy estamos viviendo, incluso a los internos de la iglesia, cosas que han perdido la sólida doctrina. Y tristemente estamos viendo muchas divisiones internas con temas que no deberíamos nosotros cuestionar en el sentido de estar divididos unos con otros. La iglesia busca siempre al pecador, pero no puede aplaudir el pecado. Son cosas muy distintas. Una cosa es el pecador y Dios quiere que todos se salven, pero nunca podemos complacer el pecado. Tenemos referencia de ya algunas conferencias episcopales que están bendiciendo uniones homosexuales con ritos. Algunas iglesias en Europa. Esto va contra la sana doctrina, va contra el Evangelio. No estamos jamás en contra del pecador, pero no podamos nosotros bendecir lo que es pecado. Cada cosa tiene su nombre. Por eso Pablo lo dice claramente. La sana doctrina que recibiste. Y él lo dirá en otra carta. Porque llegará tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Lo dice Pablo en otra carta. O sea, cada uno va a querer un Dios acomodado a su manera. No nosotros acomodarnos a Dios. Hemos violentado en muchos casos el Evangelio. Por eso, porque estamos viviendo en nuestra humanidad, no en la divina voluntad. Porque Dios es claro en lo que nos dijo. Por eso están los mandamientos. Y algunos quisieran cambiar también los mandamientos. No cometerás actos impuros. Es una de las sentencias bíblicas dada por el Señor. No, basta que se amen y eso es suficiente. ¿Suficiente? El justo vivirá por la fe. El malvado, si no se convierte, dará cuenta a Dios. Y Dios es infinitamente misericordioso. No soportarán esta doctrina. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Ahí está el fundamento. Por eso, si no obedecemos la palabra de Dios, si no nos sometemos a la palabra que es Cristo mismo, no vamos nosotros, hermanos, a estar gratos a los ojos de Dios. Y yo no tengo ninguna duda que Dios actuará a su tiempo, como le dijo a Habacuc. Lo veo lejano. Habacuc lo veía lejano. Nosotros tenemos que verlo cercano ahora. Sí, porque los tiempos cambian. Los siglos que escribió Habacuc no corresponden a este tiempo. Pero este tiempo ha sido tal el crecimiento de la apostasía que estamos más cerca de lo que pudiéramos pensar o lo que pudo haber pensado o vio en visión Habacuc. Guarda este tesoro con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Guárdalo. Porque este es el sello de garantía de que estamos en la verdad. Y el Espíritu nos llevará a esta verdad. Yo sé que este lenguaje para muchos puede ser duro, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y hay que ser obediente a la palabra de Dios, aun cuando eso represente persecución, cárcel y muerte.
Es mejor ser fiel a Dios con toda su consecuencia que llevar una vida tibia. El libro de Apocalipsis dice, o frío o caliente, pero no tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Yo no quiero que Dios me vomite. ¿Tú quieres que Dios te vomite? Entonces tome partido por la palabra de Dios y obedézcala. Finalmente, el Evangelio nos habla de una llamada que los mismos discípulos le hacen al Señor. Señor, si todas estas cosas así, aumentanos la fe. Si este es el criterio en el cual nos toca vivir, aumentanos la fe. Y Jesús les pone una comparación que si uno la analiza, dice, la verdad que los discípulos no tenían la fe del grano de mostaza. Si ustedes tuvieran la fe tan pequeña como una semilla, que es muy pequeña por cierto, muy pequeña, podrían decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y obedecería. Y uno se pregunta, ¿eso es posible? Todo es posible si puedes creer. En la divina voluntad, cuando el alma va viviendo en Dios, vive con las gracias de Dios. Y estando en las gracias de Dios, todo es posible. ¿Acaso no le dio Dios antes de que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén? ¿No le dio facultad para dominar la tierra? Para tener dominio sobre todo lo creado. Dios constituyó al hombre, a la primitiva pareja, dueño de la creación. Pero con él, no de manera independiente. Cuando se independizan de Dios por el pecado, entonces pierden esa dimensión divina y se quedaron en dimensión humana. Por eso en dimensión humana las cosas resultan muchas veces imposibles por nuestra condición humana. Pero si estamos en Dios, ¿por qué creen ustedes que Jesús caminó sobre el mar? ¿Por qué creen ustedes que Jesús decía al viento, calla? Y el viento obedecía. ¿Y ustedes creen que Jesús lo quería solamente para él? Lo quiere para sus discípulos. Recuerden la palabra del mismo Jesús, el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, Dios quiere morar en nosotros. Y para morar en nosotros yo tengo que cederle en mi libertad que me dio la posesión de mi voluntad puesta en la de él. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a vivir, pensar, actuar siempre en tu divino querer, en tu divina voluntad. Y por eso dice, si ustedes tuvieran esta fe, todo sería posible. Todo les sería posible. Sabemos que caminamos hacia allá, porque los santos, muchos de ellos, por eso vemos los milagros. ¿Qué son los milagros? No que lo hacían ellos, lo hacía Dios en ellos. Pero ellos estaban unidos al Señor. Por eso podían hacer tantas cosas extraordinarias. Un San Antonio que en un momento no escuchan la predicación, la gente se va a la orilla del mar y comienza a predicar y los peces escuchando a San Antonio. Eso parecía un cuento de hadas, ¿verdad? Pero los milagros son posibles. Si la iglesia, incluso para canonizar a cualquier santo, tiene que haber algo que resulte inexplicable para la ciencia, que muestre que fue un actuar directamente de Dios. Y la lista es larguísima en la iglesia. Sin milagros no se puede canonizar un santo. Y el mayor milagro es dar la vida por Cristo. Por eso, aunque no hayan hecho milagros, pero después, obviamente, en el cielo ya tienen más fuerza para actuar porque están plenamente en Dios. Y el Evangelio también nos dice, ¿ustedes alguna vez hacen que algún sirviente, un esclavo, coma primero que ustedes? De ninguna manera, hay un orden, en todo hay un orden. Tú no vas a poner a la mesa, esclavo, siéntate allí, yo voy a comer después de ti. Es un orden. Y las cosas de Dios todos debe estar ordenado. Son ejemplos que Jesús pone que los discípulos pueden entender con facilidad. Prepárame de comer, después te serviré. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo
porque éste cumplió con su obligación. De ninguna manera, es su función. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Cuanto más pequeño seas, más actuará Dios en ti. Lo dice el Evangelio al final. No somos más que siervos, no somos más que pequeños. Últimamente estoy haciendo uso de una frase que me ha impactado mucho y que desearía que ustedes también la pudieran aplicar. No somos más que siervos. Yo soy la nada, Dios es el todo. Sin Él yo no soy nada. Por eso es importante que me sienta nada, que me sienta siervo, esclavo. Por amor, porque Él me amó primero. Para que entonces su poder se realice en mí. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra voluntad a su disposición. Señor, te entrego mi vida. De verdad, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo. Nada tengo que no venga de ti. Y quiero ser consciente de que sin ti no soy nada. Vamos a pedir esta gracia de aprender a vivir cada día más en la voluntad de Dios. Aprender a decir fiat como María, fiat como Abraham, fiat como Moisés, fiat como todos los apóstoles, fiat como San José, fiat como todos los santos de la iglesia, que yo pueda poner mi voluntad humana en la voluntad divina, para que se cumpla lo que el Señor nos ha dicho. Todo les será posible si pueden creer, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Así se cumplirá la voluntad de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos. Danos, Señor, una fe firme, una fe que no vacile, una fe que no dude en ti, nunca, a pesar de las tribulaciones, de las pruebas que nos puedan llegar, que pueda renovar, como San Pablo le pide a Timoteo, el don que ha recibido, el don de tu Espíritu. Espíritu de Dios, ven, llénanos de ti. Bajo tu mano poderosa, te cubro con tu sangre preciosa. En los momentos donde no vas a llegar, me rescatas y enseguida me dices sobre eso. Mantén la fe, hermana. Hermana, mantén la fe. No temas. No te preocupes. Confía en Dios. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Mantén la fe firme en Él. Digamos juntos: oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén, amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.